y el área de las velas. Y bueno, ahora yendo un poquito más a lo que fueron los Juegos de Río, quiero empezar un paso antes de la medal en todo lo que fue el campeonato, ¿no? La medal, como sabemos, es muy importante por el sistema de puntaje que tiene, pero bueno, lo más importante son las 12 regatas que vienen antes. Acá, para los que conocen Río, puse un mapa, a ver si se pueden ubicar, donde tengo el mouse Flamengo. Acá está el puente que cruza de Río de Janeiro a Niterói, y esto es Niterói. Y los círculos azules oscuros son las posibles canchas que nos dieron donde se podía correr. Eh, lo que es muy interesante de esta sede es que todas las canchas son increíblemente diferentes. Cuando uno tiene Cibrís, por ejemplo, afuera puede estar navegando con 7 nudos, y por la forma de embudo que tiene la bahía, cerca del puente de Niterói quizás tiene 18 nudos. Entonces, Santi y Ceci repitieron hasta el cansancio que estuvieron mucho tiempo en Río preparándose, y una de las razones es esa, porque no solo tenés que navegar en todas las condiciones, sino que tenés que tener el tiempo de navegar en todas las canchas, en todas las condiciones. Entonces, había muchísimo para estudiar, para entender. Para los que conocen Río, Río está lleno de morros, de montañas, es todo muy sinuoso y muy complicado, y esa geografía hace que el viento sea lo mismo, sea súper complicado, con canales que sube, que baja, y encima el tema de la corriente. Acá hay muchísima corriente, eh, y se va metiendo en los distintos lugares de la bahía y toma distintas direcciones, y eso solo fue un estudio en sí mismo. Yo en un momento de la campaña viajé 10 días en una semana que sabíamos que la corriente iba a ser parecida a la semana de los Juegos, y me pasé 10 días con la meteoróloga que trabajábamos, que es una italiana que trabaja para Austria, con la cual tuvimos eh, una, una asociación recíproca que nos sirvió a los dos, y me pasé 10 días midiendo corriente. Debo decir que no fue lo más divertido de la campaña, pero bueno, eso después nos permitió tener Me eh, caga. mucha información de lo que hacía la corriente, y sobre todo que los cambios que la corriente le genera al viento. Entonces, bueno, yendo a lo que fue el campeonato, el primer día, acá que vimos esta flecha, corrimos en esta zona, que es la misma donde después se hizo la medal. Y lo que fue muy interesante es que soplaba bien del oeste, en la dirección justo como están las letras de Flamengo. Y fue algo que realmente en toda la preparación que habíamos tenido, que tuvimos 10 meses en el último tramo, pero los años anteriores 2 meses más cada año, así que muchos días navegados, y nunca nos había tocado esta condición. Realmente yo no tengo ninguna memoria, no teníamos ninguna anotación, y fue un día muy complicado. El segundo día se mantuvo ese frente que venía del oeste, y corrimos cerca del puente, con más viento, también muy complicado. Y el tercero y el cuarto, ya que condiciones que nos esperábamos, condiciones de sea breeze, en donde realmente creo que pesó mucho haber estado ahí y haber conocido. Los días anteriores también pesó, porque uno tiene una forma de navegar, ¿no? Más allá de que el viento no sea el que uno estudió, conoce el lugar y tiene una forma de navegarlo. Pero bueno, el tercero y el cuarto día quizás donde la meteorología pesó un poquito más, teníamos más anotaciones, y ya vamos a ver ahora cuando veamos los resultados lo importante que fue eso. Y después el día de la medal, que fue nuevamente acá, donde fue el primer día, que es muy cerca de la costa, y es quizás la cancha donde tenemos más borneos y más diferencia de intensidad, por eso hizo la medal tan interesante y con posibilidades de recuperar, ¿no? Así que bueno, esto, esta es una foto del primer día, y me gustaba mucho verla para poder entender lo complicado, ¿no?, de un primer día. En este día, los chicos quedaron 11 y seguro mucho, en la otra recuperaron mucho. Y creo que esta foto, si vemos, por ejemplo, acá,
no sé si escribo dónde está apuntando el español con malas en popa y dónde apuntan los chicos. Eh, bueno, la diferencia de ángulos es tremenda, tremenda, y la diferencia de presión, obviamente, y me encantaba esta foto. Aparte de que es muy linda, muestra dónde estábamos corriendo, muy cerca de la costa, con el barlovento muy cerca de la costa. Y bueno, hay que estar tranquilos porque uno se prepara, intenta controlar lo más posible, y llega el primer día de los juegos y se presenta esto, que hay muchas cosas que uno no controla, pero bueno, al final no fue un día de un buen promedio, la gente, todos fueron muy regulares, eh, y mostraba que para esta sede especialmente había que estar preparado para todo, ¿no? Eh, Ahora voy a mostrar algunas fotos más de lo que fueron los días siguientes, y bueno, quizás un concepto que se hablaba de que Río iba a ser una sede de poco viento, y para mí no era así. Después las condiciones lo mostraron que no fue una sede de poco viento, y sobre todo fue una sede muy interesante porque realmente había que estar preparado para todo, desde días así hasta días como la siguiente foto. Este es el día siguiente, corriendo adentro de la bahía con 18 nudos, situaciones de barcos tumbados. Este día se corrieron 4 regatas de 3 vueltas, o sea, 4 regatas de darle 3 vueltas al recorrido, que son 6 piernas. Eso para el tripulante es muy, muy duro. Ceci tuvo un esfuerzo físico, y todos los tripulantes un esfuerzo físico tremendo. Significan 12 izadas, 12 gates, perdón, muchas situaciones, muy físico, y aparte muy complicado, porque de nuevo estábamos dentro de la bahía, esto es cerca del puente de Niterói, pero todo lo que es dentro de la bahía en Río es muy arrachado, muy cambiante, y hay que estar súper atento. Me acuerdo este día, era un día muy complicado de ver las boyas, porque claro, como había más viento, el recorrido termina siendo más largo, y el barlovento muy cerca de la costa, entonces era difícil diferenciar las boyas de la costa. Acá lo que fue el tercer día, afuera, acá había quedado mucho suel del frente que habíamos tenido los primeros días, pero ya eran unos días un poco más normales de sea breeze, y de nuevo, nada que ver a lo que habíamos tenido antes. Estos eran vientos medios, viento mucho más estable de lo que es adentro, muy importante la velocidad, muy importante saber navegar con olas. Esta es otra foto de ese mismo día. Y después tuvimos lo que fue la medal, que nuevamente es otra condición más, que ya vamos a ver eso. Pero básicamente lo que quería remarcar que es interesante es que acá eran unos juegos que no lo iban a ganar ningún especialista de ninguna condición. Que los promedios iban a ser altos porque tocan tantas condiciones y porque había que estar preparado para cualquier cosa. Bueno, ahora vamos a entrar en lo que fue la medal en sí, pero quería hacer un breve repaso de lo que fue el campeonato. Acá tenemos los resultados. El primer dato de color que quería poner era que hubo una protesta en la regata número 11 en, entre el español y el italiano. Acá remarqué los resultados, que esa fue una protesta que nosotros la esperamos, como el italiano clasificó segundo a la medal, nosotros creíamos que era mejor que descalifiquen al italiano para que quede más lejos en puntos antes de la medal race. Finalmente el italiano no lo descalificaron en esta protesta, y si lo hubiesen descalificado, no hubiésemos ganado la medalla de oro, porque el australiano termina quedando a un punto y delante en la medal race. Entonces el desempate hubiese ido para él. Entonces nada, simplemente una anécdota graciosa de cómo en su momento en el día libre, viste, creíamos que hubiese estado bueno que clasifiquen al italiano y al final hubiese sido mucho peor. Después creo que
está bueno ver los resultados de Santi Ceci, analizarlos. Tenemos este primer día que le mostré, que tiene un 11 y un 2, que no parece muy bueno, pero es un buen promedio para si uno está en el agua ese día y ve las cosas que pasan, cómo cambian los puestos y todo, sin duda era algo bueno, porque era tranquilamente para meter dos muy malos puestos. El segundo día es el día de 4 regatas, que quedaron 13, 2, 12 y 6. No fue un gran día, pero seguro que estaban en la pelea. Después de eso estaban cuartos en la general. eh, y iba a pasar de todo, ¿no? De ese momento. Y me acuerdo que después de la sexta regata, que fue el segundo día, vino el día libre, y al día libre el australiano y el inglés, que acá lo vemos noveno, llevaban mucha ventaja. Habían tenido una gran primera parte. eh, pero bueno, cómo son las cosas que pues cambian las condiciones, llega quizás un poquito de presión de lo que es unos Juegos Olímpicos, y el inglés no pudo meter más una regata, creo que dentro de los 12 primeros, y el australiano obviamente siguió en carrera, hizo un gran campeonato, pero no tuvo el rendimiento que venía teniendo en la primera parte. Eh, este último día para mí es clave, ahí cuando les mencionaba que quizás no pesó tanto lo que habíamos navegado, no teníamos tantas anotaciones sobre el viento en los primeros días, pero el último día de regatas antes de la medal, que los chicos meten un 21, un segundo y un primero. Lo primero para remarcar es, eh, nada, cómo mantenerse calmo y frío después de un pasado, ¿no? Habían salido segundos ese día, el primero, el pasado seguro que no ayudaba para nada y puso mucha presión sobre esas últimas dos regatas. Eh, pero bueno, lo supieron resolver, y acá creo que ayudó mucho lo que sabíamos. Era un día de que se corría dentro de la bahía y la corriente iba a cambiar. Salía la corriente y en algún momento iba a empezar a entrar, nosotros lo sabíamos, y básicamente lo que pasaba cuando empezaba a entrar la corriente, entraba fría y aceleraba el viento térmico, el sea breeze. Entonces los chicos fueron los primeros después de la primera regata lo vimos en detectar eso, y fue un día que pasó de pagar la derecha a fondo, porque la primera regata era quién llegaba antes a la derecha, a que pague la izquierda a fondo, que no podías ir un metro para el otro lado. Entonces, y creo que en esa el australiano quizás falló un poquito. En la regata del 17 fue el único que fue para la derecha solo, y hasta ese entonces estaba primero. Terminó metiendo un 17. Y creo que en el equipo ese día estábamos, el haber estado mucho tiempo antes y tener mucha certeza sobre lo que iba a pasar, seguro ayudó a salir de esa situación. Uno cuando está ahí en un día quizás que no arranca muy bien, ese tipo de certezas le ayudan, no solo a nivel técnico, sino a nivel psicológico, de saber que tiene una oportunidad, porque quizás sabe cosas que los otros no saben. Y bueno, la verdad que fue un muy lindo ejemplo, a mí me gustó. Me acuerdo vivirlo de arriba del bote con mucha alegría, porque una vez cuando hace todo el trabajo de meteorología, viste, se pregunta, bueno, ¿cuándo lo voy a ver reflejado? ¿O cuánto va a pesar? Y en ese día, eh, por lo menos yo sentí que pesó mucho, y fue un lindo premio. Y ni hablar que súper importante, ¿no? Porque el segundo y primero les habilita a los chicos llegar primeros al momento de la medal. Estos son, digamos, los puntos antes de correr la medal. Eso es un paso antes. Lo que vemos a la izquierda son los puntos, y en la derecha son todas las combinaciones que se abrían con estos puntos. Para los que no saben, la medal es una regata de la que clasifican solo los 10 primeros, es decir, que corren la mitad de los barcos. Una regata que no podés descartar, o sea que por más que sumes más que tu peor regata, la vas a sumar. Y suma doble. Si uno queda primero, suma 2 puntos, si queda sexto, suma 12. Entonces, vale un montón. Encima es más corta, dura 20 minutos, y la hacen cerca de la costa para que los espectadores la puedan ver. Entonces, todos estos condimentos hacen que sea muy estresante, muy vibrante, y todo puede cambiar de un segundo para el otro.
quizás para entrar un poquito en lo que fue el análisis de la medal, como pueden ver, bueno, acá arriba básicamente depende de las posiciones que quedaban, cómo tenían que quedar los otros barcos para pasarlos. Quiero explicar un poquito este gráfico. Si quedaban dentro de los 3 primeros en la medal, eran oro seguro, independientemente de lo que pase con los otros barcos. Si quedaban cuartos, solo el italiano los podía pasar quedando primero, y quintos era un bronce seguro, y solo nos podía pasar el italiano y el austríaco quedando primero y segundo. Pero básicamente, como ven, quedando sexto, séptimo, octavos y hasta el 10, se abrían un montón de posibilidades y barcos que lo podían pasar, y cuando uno ya tiene tantos rivales directos, es imposible hacer una estrategia basada en cuidar a alguien, porque si uno se descuida, automáticamente lo pasan otros. Entonces, un poco la estrategia cuando uno llega con tantas posibilidades de que distintos barcos lo pasen es hacer su regata, por lo menos la primera mitad de la regata. Y una vez que uno pasa el gate, si tiene la tranquilidad y los barcos ya están más distanciados, puede llegar a hacer una estrategia para cubrir a alguien que sabe que está cerca en los puntos. Pero cuando hablaba con Agus y con Juan y me preguntaban qué estrategia respecto a los puntos, la verdad es que no había mucho. Sabíamos que había que estudiarlo muy bien, Ceci era la encargada de estudiarlo, y que se debía prestar atención más adelante, pero lo más importante era largar y estar dentro de los primeros, y tener muy claro que si estaban dentro de los 5 primeros, primero era una medalla seguro, que eso era el objetivo principal, y segundo que la segunda mitad empezar a mirarlo, ¿no? Este es el papel que al final llevó Ceci en el barco. Quizás es más fácil de entender. Dice muy claro arriba que si quedaban terceros eran oro seguro, 4 plata y 5 bronce, y esos eran los barcos en el medio que debían meter los países para pasarnos, ¿no? Este papelito después lo subastamos como el del arquero alemán en el Mundial de 2006 que nos atajó los penales. Hicimos una subasta. No, es un chiste, pero bueno, esta es una linda foto que encontró Cole del papel en sí, ¿no? Este era el papel pegado en el BIM. Y bueno, con eso salimos. Esto era lo que fue el pronóstico para la medal. Básicamente la situación general era un frente frío al sur de Río de Janeiro, que se estaba moviendo al noreste. Ahí me dice Paul, ¿hiciste ese papel todavía? Yo creo que no, pero hubiese sido lindo guardarlo, sin duda. Lo tengo, Mateo, lo tengo guardado, andá a saber dónde, pero lo tengo. Bueno, eso significa que no está guardado, me parece, porque si se lo dimos a Santi para guardarlo. Bueno, estos, analizando un poquito antes lo que fue lo que nos esperábamos de la medal, ¿no? Como les comentamos antes, hicimos un trabajo muy, muy grande con la meteoróloga y con el equipo austríaco de recopilar información y estar lo más preparado para tener herramientas, ¿no? Entonces, básicamente, teníamos distintas anotaciones para cada viento y para cada cancha. Como les mostré, cada cancha era muy diferente y tenía sus propias reglas, sus propias características. Entonces es un trabajo muy grande, porque si considerás que tenés 6 canchas y más o menos 6 tipos de viento, para resumirlos, se hacen 36 posibilidades y cada una tiene sus características. Pero cuando llegamos a la medal, este era un viento que sobre todo lo habíamos navegado mucho, porque acá donde hay una cosa violeta en el mapa es donde está el club, donde entrenamos siempre. Durante los 10 meses estando en Río, no es el mismo donde fueron los Juegos, pero eso hacía que esta ceñida
por el viento que se canaliza por esa bahía, lo hacíamos todos los días volviendo al club. Y sobre todo lo hacíamos muy a conciencia. Quizás uno cuando termina de entrenar y vuelve al club vuelve un poquito relajado, pero sabíamos que podía ser clave conocer esa área, porque ahí iba a ser la Medal Race, entonces siempre volvíamos muy a conciencia y navegando realmente hasta la rampa, y bueno, eso creo que fue al final muy importante el momento de la Medal, ¿no? Pero bueno, volviendo a lo que es esto, la situación, había un frente que no se sabía si iba a llegar para el momento de la medal o si iba a prevalecer un sea breeze más normal. Por eso pongo acá como posibles escenarios un sea breeze o el frente que venía del sudoeste. Básicamente eso cambiaba mucho, ¿no? Lo que iba a ser la medal. Probablemente el frente iba a traer más viento, que fue lo que terminó pasando, que fue una medal con bastante viento. La corriente salía, pero no era un factor. Muchas veces acá, sobre todo con frentes, muy influenciado por el viento, así que básicamente se movía el agua en la dirección del viento, y el viento tenía muchísima influencia de la geografía. Nuestras anotaciones incluían este gráfico que les puse acá, porque básicamente dependiendo de cómo, de dónde te ponían el recorrido, qué racha iba a prevalecer sobre la otra. Acá vemos esta línea azul, porque muchas veces si nos alejaban un poquito de la costa, más cerca de Niterói, a pesar de que había un desvente del morro acá, del Pau de Azúcar, que después vamos a ver lo alto que es, uno tenía que navegar y transitar esa calma para llegar a una racha que entraba acá entre la isla, esta isla muy importante que se llama Laje, y el Pan de Azúcar, que hacía que la izquierda fuese más fuerte. Y hay veces que quizás uno estaba más cerca de la costa y entraba, y realmente había que navegar hasta la costa para tener una racha que bajaba por la playa de Flamengo. Y otros días, como fue finalmente el caso de la Medal, el- la racha entraba más por lo que es Botafogo, y hacía que la derecha fuese un poco peligrosa. Eh, Quiero decir, el fondo a la derecha, ¿no? Si uno se acercaba mucho a la costa, quizás alguien virando antes podía tener eh, una última racha por la izquierda. Básicamente lo que pasaba con este viento es que a medida que uno se acerca al barlovento, el viento se pone más inestable porque está cada vez más cerca a la costa. ¿En qué nos ayudó esto? Creo que uno le encantaría como navegante que alguien de la meteorología le pueda decir todos los días, mirá, en esta regata tenés que ir a la izquierda, en esta a la derecha, en esta vas a tener que correr con borneos oscilantes, pero eso es algo muy, como sabemos, todo lo que navegamos es tan cambiante y en un recorrido tan corto, las diferencias quizás es a veces antes que el otro, pero creo que nos ayudó mucho a organizarnos. Sobre todo en la medal uno tiene solo 20 minutos para navegar ante la largada, o sea, la habilitan tirar agua, tiene 20 minutos y va a largar. Entonces en esos 20 minutos uno tiene que saber qué buscar, ¿no? Qué mirar, qué señales buscar para estar preparado para el momento de la regata. Entonces lo que teníamos claro antes de salir al agua era que teníamos que ir a probar esta izquierda. Teníamos que hacer una probada con buenas hasta el fondo y ver qué pasaba. Entonces eso hicimos, lo hicimos con Mati Buller, que corría para Suiza, que fue nuestro compañero de equipo durante toda la preparación, y vimos que la izquierda, por cómo estaba puesta la cancha, era difícil que sea buena porque uno entraba de lleno en lo que es el desvente del Pan de Azúcar. Entonces, quizás es difícil a veces explicar cuánto le sirve a uno en la meteorología, y hay gente que prefiere no estudiarla mucho, pero en estos casos es bueno mencionarlo porque lo que hizo fue enfocarnos mucho y ayudarnos a ver qué es lo que queríamos buscar antes de largar, qué señales para estar bien preparados para el momento de la largada. Esta es otra foto que saqué de Google Earth para mostrar para los que conocen Río, para intentar ubicarse dónde era la medal.
y a la derecha una foto del Pan de Azúcar, para que vean, o sea, de esa dirección venía el viento, y por eso es tan complicado. Y así es Río de Janeiro, está lleno de morros, el viento se canaliza por esos lugares, y lo hace muy, muy difícil de leer y, y muy cambiante, ¿no? Acá el club de los juegos, y acá en esta playa es donde estaban, esa hinchada que se ve en el video de la Medal. Y bueno, este Barlovento acá quizás no parece tanto, pero está bastante cerca de tierra, y hace que esa llegada al Barlovento sea muy crítica y que pueda cambiar mucho en el último 25% de la nivel. Bueno, esto fue hasta ahora un poquito la previa. Quería contar un poquito de lo que fue el campeonato en sí. Obviamente después habrá un tiempo para algunas preguntas, me debo estar salteando algunas cosas, pero vamos a ir a lo que fue la regata en sí, y después, si no, respondemos más preguntas. Este es un screenshot, faltando 2 segundos para largar. Como ven, hay 8 barcos posicionados para largar con malas, y solo 2 con buenas. ¿Por qué es eso? Eh, Básicamente hubo un borneo muy grande a la izquierda, durante la prelargada. Pudo haber sido los 2 minutos o 1 minuto y medio antes de largar. Quizás la comisión podría haber decidido poner una inteligencia y esperar a que el viento estuviese más cuadrado, pero bueno, se decidió largar así, y eso hizo que 8 de los 10 barcos larguen con malas. Puede parecer algo arriesgado, sé que no se acostumbra mucho. En el NACRA se larga mucho con malas en las medal, sobre todo porque son las flotas más chicas, entonces es más controlable, eh, y, y, eh, y uno se asegura que va a poder limpiar la línea normalmente. No fue lo que pasó en este caso. Eh, pero largar con buenas también presentaba un riesgo grande, porque como ven, el francés y el australiano, que los voy a marcar ahora, le están dando justo al pin. Entonces, la verdad que era una largada muy, muy complicada, porque no había una manera así muy sencilla de encararlo, ¿no? La posición de los chicos ahí yo creo que es muy buena. Eh, si hubiese salido la largada como planeaban, porque permitía salir para la derecha. Como les expliqué antes, en los 20 minutos antes de la largada, nos dimos cuenta que la izquierda era difícil que yendo al fondo para ahí sea bueno, pero la idea era salir con buenas, el plan no era largar con malas, y después buscar un buen carril, un buen lane, como le decimos, para ir a la derecha, y después resolver lo que era el último 25%, que como les expliqué, era complicado con el Barlovento tan cerca de tierra. Pero bueno, con este borneo tan fuerte a la izquierda, y una racha que bajó por la izquierda, parecía un muy buen plan, y de hecho lo era. Largar con malas y ir directo a buscar esa presión que había más constante en la derecha, y hacerlo a Barlovento de la flota, porque ahí los chicos están situados a Barlovento de todos los barcos con malas, lo que les daría la posibilidad de buscar eh, esa última izquierda si es que querían, ¿no? Lo que termina pasando acá es que los chicos siempre tenían en la cabeza pasar por atrás de los 2 barcos que venían con buenas, y estaban comprometidos con el inglés. Es decir, que si el inglés pasaba por atrás del australiano, el inglés debía darles espacio para que los chicos deriven. Entonces la posición acá parece buena. Lo que termina pasando es que el inglés deriva al francés, pero se arriesga a pasar por adelante del australiano. Eh, Eso hizo que los chicos tengan que pasar por atrás del inglés, eh, y en el momento que el inglés eh, se la juega o se manda a cruzar con el australiano tiene que derivar para evitarlos, y ahí se encuentra con Santi y Ceci, que venían con malas derivando a todos. Voy a pasar esto porque se ve más claro en el siguiente. Creo que esta es la mejor foto para verlo. Acá vemos cómo el inglés, que yo lo marcaba en la foto anterior, se manda a cruzar con el australiano, no cruza,
Y eso hace que el australiano tenga que derivar. Lo que dicen las reglas acá es que si el barco con derecho, que es el australiano, cambia su rumbo, le tiene que dar inicialmente tiempo y espacio al que no tiene derecho, que son Santi y Ceci, para que se mantenga apartado. Santi y Ceci se venían manteniendo separados hasta que el australiano cambia el rumbo. Entonces, eh, esto generó una penalización, para los que no saben. Santi y Ceci tuvieron que hacer un 360, y después lo reconocieron los propios jueces que estuvo mal marcado, por lo que menciono ahora, ¿no? Que cuando un barco viene con buenas y cambia su rumbo, le tiene que dar tiempo y espacio al que viene con malas para mantenerse, y en este caso no lo hicieron. Y bueno, una de las características de la medal es que el Addendum Q, como se le llama, que son unas reglas especiales que aplican para esta regata, hace que haya jueces en el agua y marquen las situaciones en el momento. Esto no pasa durante todos los juegos. Las otras regatas se corren como cualquier campeonato que corremos acá, las protestas se hacen en tierra, pero esta medal, como se televisa y se quiere resolver un poquito todo en 20 minutos, hay muchos jueces en el agua, y cuando se dan este tipo de situaciones se marcan ahí. Entonces esto generó una penalidad para Santi Ceci. Acá vemos, esto debe ser unos 15 segundos después de la largada, y la situación claramente no era para nada buena, ¿no? El italiano, que era el rival directo, había tenido una buena largada y estaba yendo para el lado bueno, y Santi Ceci, aparte de tener la penalidad, tenían el barco austríaco a Barlovento, que hizo que el 360 lo tengan que hacer derivando. Y el 360, cuando lo haces derivando, cuando ya hay este tipo de viento, es muchísimo más caro que si uno empieza virando, básicamente porque entras a la trabuchada con mucha velocidad. Y en este barco es peligroso, y hace que tu vuelta sea mucho más redonda y navegues más en popa. En cambio, si lo hubiesen podido hacer virando, hubiesen perdido menos. Acá vemos una foto en el momento del 360. No encontramos una que es más impresionante todavía, que tiene los dos timones en el agua. La verdad es que casi se tumban acá. Porque bueno, es difícil, cuando uno ya viene navegando con velocidad enseguida y se manda a derivar. Acá vemos que Santi había afilado todo el Traveler, Ceci siendo lo más atrás posible, pero el barco tiene la tendencia de clavar. Entonces esto hizo que bueno, pasaran esta situación, y quizás esto muestra lo que uno no controla, ¿no? Esta regata tuvo de todo, creo que es para hacer una película de suspenso, de terror, no sé, pero con final de Hollywood. pero seguro que tiene partes que tiene cosas brillantes de aciertos, tiene algunos errores no forzados y tiene algunas cosas que uno no controla. Lo que uno no controla es el error que hizo el juez en este caso, y la siguiente situación, que es tener un barco a barlovento que te obliga a empezar el 360 derivando. Porque también la regla dice que uno tiene que hacer el 360 en la primera oportunidad. Entonces los obligó a esta situación que les hizo perder muchísimo, y ya vamos a ver más adelante cuán caro fue esa penalidad y ese 360. Bueno, acá son algunos segundos después, son todos screenshots que yo hice del video en sí, porque si pasábamos el video se iba a ir trabando. Me dijeron Agus y Juan, que por cierto les agradezco muchísimo por esto, hacen un trabajo impresionante, y yo estoy disfrutando mucho de las charlas. Y así que este momento me pareció importante mirarlo por dos cosas. Primero, es el momento que el italiano vira, un momento muy clave porque el italiano estaba yendo para el lado que nosotros creíamos que era favorecido y que resultó ser favorecido. Sin duda un error, que lo terminó pagando caro, terminó llegando noveno al Barlovento y era el rival más directo. Así que bueno, también uno entra dentro de las cosas que uno no controla y que a veces le pueden jugar a favor.
Y también me gustaba esta foto porque se ve como ya en la zona del Barlovento hay menos viento. Se ve una zona de presión en la derecha, en el centro de la cancha y en la derecha. Y se ve como el Barlovento acá está cerca de tierra y ya seguro va a ser más inestable. Creo que es importante cuando sabemos muy bien que en estos días, sobre todo cuando nos ponen las boyas cerca de tierra, puede cambiar mucho faltando muy poco para Barlovento. Entonces, creo que esa fue una de las claves de esta regata, y esta es una foto que lo muestra muy bien, como ya alrededor de la zona de Barlovento se ve que va a haber algo, va a haber que estar muy atento. Eh, Siguiendo, estoy viendo mis machetes, a ver si me estoy olvidando algo. Siguiendo un poquito con la regata, acá vemos, esto muestra cómo quedó el inglés respecto a Santi Ceci, habiendo hecho, si se quiere, la misma penalidad. El inglés al mandarse a cruzar por adelante y tener la posibilidad de hacerlo virando, pagó mucho, mucho menos caro el 360, y terminó en una situación muy, muy favorable respecto a dónde terminaron los chicos. Y creo que lo otro muy importante de esto es que una de las grandes virtudes para mí es en este momento seguir navegando y un poco estar siguiendo la flota, ¿no? Porque si vemos hay 2 barcos nomás que fueron para la izquierda, que ya están volviendo, y todo el resto de la flota yendo para la derecha, porque la verdad es que se veía en el agua que había más viento en esa zona de la derecha. Y bueno, quizás uno muchas veces cuando se encuentra en una regata que le pasó algo y ya está tan atrás, intenta algo disparatado, un chino, como le decimos acá, y viste, ya busca el milagro. Pero creo que es un buen ejemplo de que a veces hay que esperar el momento para tomar caminos diferentes. Si uno toma caminos diferentes siempre y su única decisión es simplemente hacer lo que no están haciendo los de adelante, creo que sus posibilidades de que le vaya bien son bajas. Alguna vez cada tanto le va a salir, pero este es un buen ejemplo de que la primera decisión fue mantenerse con el plan y seguir, ¿no? A los otros 8 o 7 barcos que iban en la misma dirección, y que quizás alguien puede decir, bueno, pero así era imposible pasarlos, te estás manteniendo eh, entre la boya y los rivales. Entonces, me parece un lindo ejemplo y una buena enseñanza, que a veces hay que en estos momentos mantenerse tranquilos y saber que van a haber oportunidades. Las regatas siempre, sobre todo este tipo de regatas, presentan un montón de oportunidades y no hay que buscarlas desesperadas haciendo cosas disparatadas, ¿no? Hay que saber buscarlas. Acá esta es una foto, no tiene nada que ver con la táctica ni la estrategia, pero me parece primero muy linda, y también quería explicar un poco qué hacen, ¿no? Cada uno arriba del barco. Como vemos, Santi tiene el prolongador, el timón en una mano y el Cunningham en el otro. El Cunningham a su vez va enganchado en un motón en el trapecio de Ceci para que quede a mano. Y en el catamarán se usa un montón el Cunningham. Eso va a un sistema de poleas que tiene un sistema de reducción de 16:1, y en ciertas condiciones tirás con toda tu fuerza. Entonces muestra cuánta tensión le damos de Cunningham a la mayor, que es un montón, y eso hace que la influencia en la forma de la vela sea enorme y lo regules en cada racha. Todo el tiempo tenemos el Cunningham en la mano y lo vamos regulando. Y Ceci tiene la escota en la mano y mirando para adelante. Y como vemos, se ve acá la orza levantada. Eh, el catamarán en la versión para Río tenía la posibilidad de subir las orzas y enseguida se usaba siempre la de barlovento levantada, básicamente para disminuir la superficie mojada, salvo en alguna ocasión que quizás uno tenía que mantener un lane muy apretado y tenía que cruzar mucho, se podía llegar a usar bajar la orza de barlovento. Pero bueno, Ceci ahí tiene la escota, que a su vez va a un sistema de poleas que tiene una reducción de 11:1,
Entonces también la influencia y la coordinación entre lo que uno hace con la Escota y el otro hace con el Cunningham es fundamental. Y poder hacerlo sacando la cabeza requiere mucho entrenamiento y es fundamental en estos vientos, ¿no? Siempre intentamos entrenar, poder navegar sacando la cabeza, eh, y en este tipo de días es clave. Voy a borrar estas líneas, así pasamos a la siguiente. Y también lo que quería mostrar de esta, que es interesante, es que se ve desde una cámara a bordo dónde estaban los barcos, ¿no? Los voy a marcar, así los ven, porque acá uno se da una idea, porque una cosa es ver un tracker que te dice no sé cuántos metros, y una cosa es ver la vida real, cuánto nos están sacando adelante, y era un montón. Quizás esta foto está un poquito, nos engaña el ojo de pez, o no sé cómo se llama, pero sin duda muchos más. Quería mostrar eso también. Esto es quizás pasado 70% de la primera ceñida. Y quería mostrar de nuevo, ¿no? Para dar un poquito la dimensión de lo caro que fue esa largada y esa penalidad, y ese 360, porque el italiano tiene un cruce claramente por delante. En este momento, no solo no tenían la medalla de oro con los resultados, sino que no teníamos ninguna medalla en esta posición, y había muchos metros contra el italiano y contra el resto de los barcos. Y acá es cuando hablamos un poquito de lo que fue la planificación de la regata, ¿no? Y qué era lo que eh, pensábamos en cuanto a lo que podíamos esperar del viento y qué es lo que pensaba Santi. Y sabíamos que ir hasta el fondo a la derecha era algo eh, peligroso. No era un no-brainer, como se dice, sino que llegada a la mitad de la ceñida había que volver a mirar, porque había una posibilidad muy grande de que el viento se ponga muy inestable ahí, y haya que buscar otras cosas. Volviendo un poquito a eso, cuando quizá me olvidé decir lo que lo quería decir, cuando hablamos de la largada y ese borneo a la izquierda, uno quizás en un viento oscilante normal tomaría esa decisión simplemente porque uno navega con malas y espera que el viento vuelva, y espera ese borneo a la derecha, pero Río de Janeiro era un lugar muy especial. Había condiciones en las que el viento se iba a la izquierda, pero uno tenía que seguir para la izquierda, transitar una calma y llegar a una racha que estaba muy lejos. Entonces esa decisión de largar con malas también tuvo que ver con lo que sabíamos de la cancha, con que sabíamos que había que ir a la derecha, y sobre todo esa primera parte de la primera señal ir a la derecha y después tomar la decisión de qué hacer la segunda parte. Entonces acá, eh, como sabíamos, era el momento quizás para ponerse más activos, y esta es una jugada que resulta después muy buena. Los chicos viran antes del leyline, acá el neozelandés está en el leyline, para que nos demos en la dimensión cuánto antes viran. Y quizás un preconcepto también que existe es que el catamarán le cuesta mucho virar, que es verdad, y que uno cuando ya llega a este punto, está tan cerca del leyline, quizás tenga que seguir para ahorrarse las dos maniobras, pero esto muestra que no, ¿no? Que cuando el viento está tan inestable y se pueden hacer tantas diferencias con una racha que uno tenga durante 20 segundos que el otro no tiene, que amerita ser viradas, y termina siendo que las dos viradas de Santi acá y Ceci son claves para acercarse, ¿no? Acá vemos la llegada de Barlovento, eh, ya más cerca, todavía últimos, pero ya más cerca. Eh, y acá me quería frenar un poquito. Como dijimos, era más constante el viento sobre la derecha de la cancha, o sea, sobre la costa. Entonces eso llevó a que muchos hagan el jibe, ¿no? Como le llamamos, que es trabuchar en la boya. En el momento de la izada, trabuchar y ya salir con malas, que sin duda era una buena decisión, pero ya vamos a analizar por qué Santi y Ceci no lo hacen y por qué resulta bueno. Así que me gustaría que los que están ahí, que navegan, que lo vayan pensando, cómo puede ser que
que un lado de la cancha no paga en ceñida, pero sí paga en la popa. Acá vemos, si se acuerdan del slide que les mostré un poquito atrás, mostrando la distancia que había entre el italiano y los chicos y cuánto se recorta en este momento, ¿no? Quizás se habla más de la popa, de la siguiente popa que vamos a ver ahora, que empiezan a materializar esa recuperada y pasar barcos, pero sin duda que esta ceñida los acercó un montón. Es importante tomar dimensión de los metros y cuántos se acercaron, y la verdad que acá es cuando se volvieron a meter en el juego. Yo estando en el bote en ese momento, la verdad que, para ser honesto, la veía muy, muy negra, ¿no? O sea, cuando uno ve la situación después de la largada, es complicado, y quizás después de este Barlovento es cuando uno decía, ok, bueno, quizás ahora se abre, ¿no? Esta distancia ya empezamos a poder pasar barcos. Em, Y acá, esta foto, un poquito para mostrar lo que es la maniobra de la izada. Ahí Ceci está afilando lo que llamamos la rotación, que regula cuánto se gira el mástil, y al mismo tiempo trimando el spinnaker y saliendo trapecio. Y vemos la primera, una gran decisión. Acá sí eligen hacer algo que el resto no hacía, que es seguir y no trabuchar, no hacer el jibe set. Y son los únicos que hacen la popa por el otro lado. Acá me dicen que tengo que acelerar un poquito, así que vamos a ir pasando un poco más rápido y después de último hacemos más preguntas. Y acá vemos, la transmisión no muestra nada en el medio, nos muestra Barlovento y la llegada al gate, pero vemos que ya acá están llegando quintos al gate, y que hicieron una tremenda recuperada en esta popa. ¿Y por qué se explica eso? Porque en estos barcos que son muy rápidos, que navegan muy, muy rápido en popa, muchas veces si uno en el momento que deriva el barlovento tiene presión, tiene una racha, puede navegar con esa racha toda la popa. Nosotros miramos mucho, con Euge lo hacemos mucho ahora, y obviamente con Santi y Ceci lo hacemos también. Al momento de elegir la estrategia para una regata, nos fijamos mucho si se mueven las presiones o si son estáticas, ¿no? Muchas veces un lado de la cancha puede tener presiones que duran muy poco, que son fuertes pero duran muy poco, y de otro lado de la cancha presiones que son más estáticas, que uno las tiene que ir a buscar y que lo van a acompañar toda la ceñida. Este era un poquito el caso en esta cancha. Sobre la izquierda había rachas muy cortitas que para la ceñida no eran buenas, pero eso hace que si uno llega al barlovento con presión y toma la decisión de seguir y no hacer ese jibe set, esa racha lo puede acompañar, puede tener popa, puede tener presión toda la popa, ¿no? Entonces, un poco esto es una gran virtud, obviamente, de la elección que hicieron los chicos en el barlovento, de detectar eso. Eso es muy lindo decir, pero no es tan fácil de detectarlo cuando uno está en ese momento. Pero bueno, saber detectar eso fue una de las claves, sin lugar a dudas. Y segundo, invocar el leyline. Acá los chicos hicieron una sola trabuchada contra todos estos barcos que están haciendo su tercera trabuchada, ¿no? Porque hicieron la primera trabuchada en el barlovento, después hicieron otra trabuchada para ponerse con buenas, y acá están haciendo su tercera trabuchada, que son muchos metros. Si lo pasamos a esloras, termina siendo un montón de esloras. Entonces, ¿por qué tan importante invocar ese leyline? Por los metros que nos ahorramos en las maniobras, ¿no? Entonces vemos dos conceptos muy claros y que explican por qué está recuperada. Y son eso, que supieron ver que tenían presión. Eso no quiere decir que los barcos que derivaron primero se hicieron una mala decisión, porque hay veces que uno deriva 30 segundos antes que un barco y en su momento no tiene esa presión para seguir. Y tiene que hacer el jibe set, que es lo más seguro. Pero bueno, estas son oportunidades que se presentan y que si uno las sabe detectar, puede recuperar un montón, ¿no? Acá hay un cruce con Mati, que fue bastante justito, pero por suerte pasaron los chicos. Y bueno, terminan pasando el gate quintos, toman el gate más favorecido. Se ve que el otro gate está bastante más abajo. Y encima es un gate que lo lleva al lado que ya sabemos que es más seguro, ¿no? Si había algo que medio que teníamos claro, era que
la primera parte de la señal había que navegar para la derecha y después levantar mucho la cabeza en esa segunda mitad. Em, bueno, ahora me dicen que no me apure, así que vamos a empezar a ir más lento. O pasamos a fondo o estamos 2 horas en cada. Pero bueno, estos algunos segundos o un minuto después del gate, y lo que quería mostrar acá es la importancia de la velocidad, ¿no? Se habla mucho de la velocidad y como una herramienta clave si uno quiere ganar campeonatos, si uno quiere andar bien. Y quizás en un día así, muchas veces dices, bueno, pero hoy la verdad que la velocidad no era importante, porque habían tantas rachas y tantos torneos que no importaba si uno andaba rápido o lento. Y este tipo de situaciones, como es esta salida de un gate, muestran que todos los días es importante andar rápido, ¿no? Porque mantener ese lane ahí, o sea, poder mantener la orzada y la velocidad y no caer en la estela y en el viento sucio del austríaco y en el francés en este caso, no es fácil, sobre todo si lo hacemos todavía queriendo mirar para afuera, ¿no? Entonces, uno de los... no, sin duda en lo que más gastamos tiempo, no gastamos, invertimos tiempo en la preparación para un campeonato así, es en tener velocidad. Eh, y quizás en una sede como Río uno puede decir, bueno, quizás no era tan importante, pero siempre es importante en las regatas y rápido. Y esto fue un claro ejemplo de cómo acá los chicos después pudieron mantener ese carril, hacer el plan que querían, ir a la derecha y, bueno, después decidir, ¿no? Tomar sus decisiones. Si uno ahí no tiene velocidad y cae, al final lo que pasa es que empieza a no tomar decisiones, simplemente hace lo que la flota le deja hacer, que en ese caso sería virar. Y acá me gustaría contar una anécdota de lo que fue la elección de las velas. Como les mencioné antes, materiales, pero así todas las cosas son muy diferentes. Y eso hace que, por ejemplo, para esta caña hayamos probado 15 mayores en lo que fueron los 3 años, ¿no? 15 mayores para saber cuál era mejor, cuál era la que mejor se combinaba con ciertos mástiles, también varios mástiles. Para ver cuál era que nos sentíamos más cómodos, ¿no? Y el que barco iba más fácil, ¿no? Y, y podíamos navegar rápido, ¿no? Y al final la mayor que elegimos fue la número 1, la más vieja. Intenté buscar alguna foto porque era muy gracioso ver el color, ya tenía un poquito de color de río, porque la habíamos usado incluso para entrenar acá. Era una mayor que fue la primera con la que aprendimos a navegar, mismo cuando yo entrenaba con Ceci acá en el río, corríamos a un campeonato, usábamos esa, porque decíamos, bueno, esta es la mayor vieja, la que... Eh, y al final, en uno de los entrenamientos en Brasil, nos estaba costando un poquito la velocidad, dijimos, saquemos esa que guardamos en un momento, que dijimos que podía llegar a ser, porque en un momento nos ilusionó, y la sacamos ahí de un tinglado que había en el club, medio mal guardada, no le tengo mucha fe, y resultó ser la mejor mayor, y la mayor que usamos para los juegos, sufriendo un poquito, porque claro, como le damos tanta atención de Cunningham a las mayores en el NACRA, a veces se terminan partiendo, se terminan rajando a la mitad, y la verdad que con Cole sufríamos bastante en el bote, cada vez que había viento, viste, que era como que se veía que tenía los minutos contados, y bueno, esa fue una de las cosas que al final terminó resultando bien, ¿no? Y sin duda fue una buena elección. Fue un poquito arriesgada quizás, pero son el tipo de decisiones que uno tiene que tomar cuando sabe que tiene que andar muy, muy rápido para ganar un campeonato así, ¿no? Acá nuevamente vemos que en la segunda ceñida eligen Santi Cese virar antes del leyline. El neozelandés estaba en el leyline y acá nuevamente van cortos al leyline para buscar. Muchas veces pasaba con el Barlovento, donde estaba ahora, que la última rachita entraba por izquierda y valía la pena, por más que el catamarán se frene y todo, hacer esas dos viradas y nuevamente recuperan un montón. Así que creo que estratégicamente, tácticamente, como lo queramos llamar, sin duda
las decisiones fueron buenas y siempre fueron para adelante, ¿no? En las dos ceñidas, si nos ponemos a ver, siempre pasan barcos, recuperan metros, muestra que el barco iba rápido y que tenía muy, muy claro eh, cómo se comportaban las rachas, ¿no? Como les mencioné antes, este era el camino que hacíamos todos los días para volver al club y lo hacíamos muy a conciencia y uno se va acostumbrando. Y es realmente complicado porque el río uno puede virar 10 metros antes que otro barco y esos 10 metros hace que el otro tenga una racha que nunca más lo alcanzás. O sea, las diferencias son en muy poca distancia y realmente donde uno decide virar es muy, muy clave. Sobre todo, quizás en un 470 o en un laser, si le erramos a ese lane, como le llamamos, o ese carril donde hay más viento, podemos corregir, podemos volver a hacer dos viradas y acomodarnos de nuevo. En el catamarán, una vez que vos decidís dónde virar, si le erraste a ese canal de viento, se complica mucho. Entonces, acá vemos que de nuevo acertaron muy bien a ese canal que se hacía, que era antes el leyline, y les permite recuperar. Acá una foto que es muy linda, desde un dron, mostrando y nada, para ver más gráficamente todo esto que les digo, ¿no? Y para empezar, lo más importante, acá está la hinchada, como se ve, bastante gente, viajó un montón de gente, eso lo hizo muy lindo. Acá está el Barlovento, acá está, también marqué la llegada, y bueno, y se ve, ¿no? Como las zonas más oscuras donde hay más viento, se ve que hay muchos baches de viento, hay que estar muy, muy atento. Y de hecho, uno de esos baches de viento es lo que termina complicando la llegada del Barlovento. Acá ya los chicos estaban cuartos, porque el francés vira antes, se va muy pronto para la izquierda y pierde, se mete un poco en lo que era el desvente del Panda Azúcar. El Panda Azúcar, viéndolo acá, estaría a nuestra derecha y dándole desvente a todo lo que es esa parte de la cancha, ¿no? Y, acá con esta posición ya tenían la medalla de oro asegurada, porque el único en realidad que los podía pasar quedando dentro de los cuatro primeros era el italiano, y el italiano no había tenido una buena popa, no había tenido una buena primera ceñida y ya estaba atrás. Entonces, bueno, quizás cuando me mencioné mostrando los puntos antes de la Medal Race, que la verdad que no se podía mirar mucho los otros barcos en el principio de la regata porque había muchas combinaciones posibles y la verdad que cuando uno ya tiene más de uno o dos barcos para mirar, directamente pasa a ser imposible, tiene que hacer su propia regata. Pero bueno, quizás ya en este punto y viendo lo que va a pasar ahora, hubiese sido un momento para parar la pelota, como decimos en el fútbol, y, y quizás no tomar riesgos en lo que fue esta situación del Barlovento. Realmente es muy fácil decirlo acá nuevamente, eh, pero bueno, hablando un poco del análisis de una medal race, eh, cuando ya está más avanzada la regata como está ahora y ya sus rivales pasan a ser los que están cerca suyo, quizás sí es un buen momento para empezar a pensar en los puntos y tomar esas decisiones a conciencia, ¿no? Pero lo otro que tengo para decir es que como se ve en esta foto, que yo la verdad que lo aprendí preparando esta charla, que aprendí muchas cosas de la medal que ni había mirado, el cruce parece muy tranquilo. La verdad que si uno ve esta foto, casi que no debería preocuparse por el austríaco, pero de nuevo, estábamos con un barlovento muy cerca de tierra y esto cambia todo el tiempo. Entonces, nuevamente los invito, más allá de esta charla, si no lo vieron, a ver la regata y se ve cómo en el momento de la virada y unos segundos antes, los chicos entran en una calma y el austríaco justo tiene una racha y viene muy rápido. Entonces terminó cambiando la situación y haciendo que los chicos penalicen al austríaco, ¿no? Acá está el momento del screenshot de la virada, una virada que fue muy lenta y el austríaco venía medio sobradito y encima con racha y se desacercó muy rápido y terminó generando esta situación que la verdad que mirándolo ahora,
quizás no valía la pena, daba el cruce para cruzar por adelante y virar a Barlovento, o mismo pasar por atrás. Pero bueno, es muy fácil obviamente decirlo ahora, pero ya veníamos hablando muy bien de los chicos, así que teníamos que hablar algo quizás para corregir. Y esto termina en esta situación, que son los dos barcos izando. ¿Y qué pasa acá? Los dos barcos se ponen con malas y terminan comprometidos con malas, y genera una segunda situación de posible protesta. Entonces, Santi ahí levanta la bandera de protesta y genera como si fuese una segunda protesta, que la verdad que sirvió mucho para ganar tiempo. Básicamente, si uno hace el 360 en este lugar, sin velocidad, en el Barlovento, el precio hubiese sido carísimo. En cambio, si uno puede hacer el 360 un poquito más adelante y más avanzada la popa, y con más velocidad en el barco, no es tan caro el precio. Entonces, igualmente, los chicos reciben, este es el momento que los chicos reciben la penalización, pero se genera una suerte de confusión en toda la situación, porque como ellos hicieron jiveset y el juez queda mal posicionado acá, ya en este momento no se ve, pero los chicos están navegando a 15 nudos con malas, ya lejos de este barco, o sea que el juez quedó muy lejos y hizo que no se entendiese mucho qué pasaba. No se sabía si penalizaba a estos dos barcos de acá, si penalizaba al austríaco argentino. Eso hizo que los chicos puedan seguir navegando junto al austríaco bastante tiempo, eh, sin que tenga que hacer el 360, ¿no? Y acá eh, vemos los barcos que derivan atrás. Me separo un poquito de lo que venía contando para mostrar esto que le pasa al inglés, que se le iza la espina, que se le suelta la driza y se le vuelve a caer. Y toda esta situación y cómo se molestan estos tres barcos, al final de la regata termina siendo muy importante. Así que quería mencionar eso para cuando veamos el final. Entonces acá la popa sigue, los chicos siguen con malas. El juez a todo esto está intentando llegar a los chicos porque había quedado muy lejos. Los barcos navegan muy, muy rápido. En esta condición deben navegar arriba de los 15 nudos seguro. Entonces al bote le cuesta tiempo llegar. Entonces los chicos siguen navegando sin hacer el 360 por bastante tiempo. ¿Y qué pasa? La bahía de Río de Janeiro, para los que la conocen o tuvieron la suerte de estar, está lleno de cosas flotando, ¿no? Es una bahía muy sucia. Y cuando esas cosas que flotaban en el agua le pegan al timón, pasaba lo que se ve acá en la foto, que se sube el timón, ¿no? Básicamente el timón tiene un sistema retráctil, que cuando uno lo golpea con fuerza se dispara para arriba. Entonces, no es un problema para seguir navegando, porque ahí el timón que está funcionando es el timón de sotavento, pero uno tiene que frenar a bajarlo, que no es para nada fácil. Acá vemos la situación de Santi bajando el timón, y esto, créanme, es muy, muy difícil porque vos tenés la caña, conecta los dos timones, y cuando uno tiene que hacer bastante fuerza para bajar ese timón, y eso hace que que uno empieza a mover el otro timón involuntariamente, y el barco navega para cualquier lado. Es muy, muy inestable esta parte. Así que sumado a la situación eh, de la penalidad que ahora van a tener que hacer, está la situación del timón, que bueno, es un poquito de mala suerte obviamente, pero le podía pasar a cualquiera, ¿no? Y acá de nuevo quiero hacer un parate para contar una anécdota que es muy graciosa, de quienes estábamos arriba del bote. Arriba del bote, para los que no saben, estábamos Dani Espina, que es un profesor de yoga que trabaja con Santi hace muchos años, y, y Cole Parada, que era el otro entrenador, también trabaja con Santi hace muchos años. Y bueno, con Cole muy, muy estresados, ¿no? Muy, la verdad que agarrándonos la cabeza. Realmente, si uno quiere escribir un guión para esta regata, no creo que le salga tan bien. ¿Viste? Había empezado muy mal, habían recuperado y ahora estaban en otra, por empezar otro 360, que parece impensado, ¿no? Y en un momento miramos para atrás y estaba Dani con los ojos cerrados, sonriendo,
Em, y después, bueno, nos contó que estaba visualizando, pero yo me acuerdo de mirarme con Cole y decirle, ¿y a este qué le pasa, viste? Eh, Esto es dramático, era más para llorar, gritar que para estar sonriendo. Y bueno, Dani estaba visualizando y mandando las mejores energías, que al final es lo único que uno puede hacer cuando, cuando es entrenador y larga la regata, ¿no? Porque ya no hay mucho más para hacer. Yo me acuerdo que en todo el trabajo de lo que fue para Río siempre pensé mucho en lo que era la largada de la Medal Race, porque uno siente mucha responsabilidad cuando es entrenador. Yo de hecho siento más responsabilidad cuando soy entrenador que cuando navego, porque la verdad que uno por las cosas que uno dice o no dice, o ciertas cosas que uno, viste, podría haber mirado y no vio, yo por lo menos me sentía con una enorme responsabilidad. Cuando soy entrenador, ya sea de Santi Ceci o de cualquiera, y siempre visualicé el momento, la largada de la Medal Race, como diciendo, bueno, hasta ahí llegó mi trabajo y ahora hay realmente nada de lo que yo haga va a cambiar eh, el resultado, ¿no? Así que bueno, eso es una anécdota aparte, pero lo de Dani fue muy gracioso, nos hizo reír a Cole y a mí después, pero en el momento no entendíamos nada de lo que estaba pasando. Acá es el momento del 360. La verdad, otra cosa para aclarar, que algunos quizás se sorprendan con esto, pero el 360 era algo que no habíamos entendido. Y eso se explica porque cuando vos haces una campaña en tan poco tiempo, porque 10 meses pueden parecer un montón, pero para todo lo que uno tiene que trabajar, preparación física, la velocidad del barco, conocer el lugar, prepararse, la verdad que no es mucho y uno tiene un montón de cosas para hacer. Y la verdad que el 360 no era una de esas prioridades. Es raro que uno tenga que hacer un 360 en un Juego Olímpico porque intenta evitar las situaciones de contacto, así que realmente no lo habíamos entrenado, pero sin embargo lo resolvieron muy bien. Acá vemos a Ceci acuartelando el foque, que eso ayudó mucho em, para que baje la proa. El barco en la virada del catamarán se queda un poquito parado y eso ayuda mucho a que baje la proa. También otra forma de hacerlo es izar el spinnaker y el propio spinnaker flamea y baja la proa, pero la verdad que hicieron una gran maniobra acá y una maniobra que vale un montón. Em, Acá vemos ya un poquito el final de la popa, como pasé un poco rápido, pero básicamente lo que es importante de la medal es que termina en Reach. No es un Barlosota normal, sino que en la última popa hay que volver a pasar por el gate, que es esta marca 4 que vemos acá, trabuchar y hacer un último Reach, básicamente para que la única razón es que la llegada quede más cerca de la playa y los espectadores la puedan ver. Pero bueno, acá de nuevo en el bote sufrimos mucho porque esto en el agua se veía como muy sobrado de leyline, pero resultó estar bien y los puso en una posición fuerte. Ahora la batalla era contra el brasilero, el italiano y el inglés, ¿no? El sexto puesto todavía era una medalla de oro, pero había muchas amenazas muy cerca. Y haber buscado ese leyline les permitió tener interno, ¿no? En esa boya. Y acá vemos, bueno, los chicos llegando sexto con el final que ya conocemos, eh, pero lo cerca, ¿no? Que están los barcos atrás. Esto en una regata con tantas cosas que pasan ahora es nada. Esto se parece más a una llegada quizás de lasers o de 470, pero en NACRA a esta distancia es realmente la nada misma y vemos como quizás un contexto favorable, como que estos tres barcos se hayan molestado entre sí en esa izada, también jugó un papel importante, ¿no? Porque al final quedó muy poquito margen y ese sexto alcanzó justo a un punto para la medalla de oro, ¿no? Y bueno, este es un lindo momento cuando yo tenía los puntos, los tenía muy claros en la cabeza y sabía que habían ganado el oro y había un poco de confusión porque la verdad que daba justo, ¿viste? Y yo dije, uy, si digo algo que al final no es, ¿viste? Digo que es la medalla de oro, mejor hago un poquito de silencio y que, que lo confirme la comisión de regata. Y bueno, por suerte lo confirmó, este es el momento que ya lo sabíamos, y abrazándonos con todo el equipo, ¿no? Así que no sé si fui muy rápido, muy lento, espero que les haya
se haya entendido más o menos algunos conceptos que queríamos pasar. Y les agradezco un montón a todos, obviamente.